Ministerio Tabernáculo Shekinah presenta un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas y generando opinión con el poder del Espíritu Santo. Con ustedes, el pastor Marcelino Canales. Pero dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, verso 6, como también dice en otros pasajes: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Los acompañantes de la oración es el tema de esta noche. Y vamos a ir al punto número 1. En el punto número 1 vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 54. En Primera de Reyes, capítulo 8, verso 54, dice: y sucedió que cuando Salomón terminó de decir todo esto, esta oración y súplica al Señor, se levantó de delante del altar del Señor, de estar de rodillas con sus manos extendidas hacia el cielo. ¿Qué es lo que había pasado en este pasaje de la palabra de Dios? Hermanos, Salomón había terminado de construir el templo. Pero es la posición que vemos de Salomón, dice, hermanos, terminó de decir todas estas oraciones y súplica. Entonces, vamos a ver un punto. Y en el punto número 1 encontramos: a la oración se acompaña con súplica. Amén. La oración, hermanos, ¿qué es la oración? La oración es conversar con Dios. Cuando uno conversa con Dios, cuando uno está clamando a Dios, cuando uno está pidiendo a Dios, ¿qué es lo que debe acompañar a tu oración? Es la súplica. ¿Quién es aquella persona que suplica? La persona que suplica, hermanos, es aquella persona que está doblegada, que está rendida. Y entonces, es aquella persona, hermanos, que ya no puede con su fuerza, que ya no puede hacer nada por sí, y entonces suplica. Salomón lo que está haciendo en este pasaje es suplicándole a Dios y diciendo: Señor, si tu pueblo pecare contra ti, y si fuera con los dioses ajenos, y vinieran ellos y volvieran de sus pecados y te suplicarían, ¿los perdonarás? Sí. Ahora, hermanos, cuando nosotros vamos en la oración, tal vez después de haber pecado, tal vez de haberle fallado a Dios, tal vez de haber retrocedido en el camino del Evangelio, cuando entendemos que sin Cristo la vida es triste, cuando entendemos que cuando nos alejamos de Dios, la vida no nos va a ir bien, y entendemos que estar lejos de Dios no nos conviene, y volvemos y en medio de nuestra oración y le decimos: te suplico, Señor, que me perdones. Te suplico, Señor, que lo sanes. Te suplico, Señor, que traigas a mi familia. Te suplico, Señor, que me puedas bendecir. Te suplico, Señor, que abres una puerta de trabajo. Cuando tú suplicas, nos va a decir, como a Salomón: los perdonaré. Si mi pueblo se humilla. ¿Quién es aquel que se humilla? ¿Quién es aquel, hermanos, que se humilla delante de Dios? Es aquella persona que suplica, que está doblegado, que está rendido, sabe que ya no puede, sabe que con sus fuerzas no va a poder lograr nada en la vida.
Y es aquella persona que va a suplicar delante de Dios, aquella persona débil, aquella persona que ya perdió la fuerza, aquella persona que dice: todos los intentos que yo hice no funcionan, por lo tanto, Dios, te suplico que tú me des la fuerza para seguir adelante. No es solamente decir Señor, 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 es suplicar. ¿Cómo usted suplica? Imagínate si tu esposo te botó de la casa y estás tocando la puerta, ya es 11 de la noche, ¿y qué dices? Te suplico que me dejes de entrar porque está lloviendo, te suplico por favor. ¿Alguna vez alguien le ha suplicado a usted? Te suplico que me perdone la deuda o que me esperes 3 días. Te suplico, de acá 3 días lo voy a pagar. Cuando tú escuchas esa palabra de súplica, de ruego, cuando esa persona se siente, hermanos, doblegado, esa persona débil que no te puede pagar tal vez y te suplica, ¿no oyes? ¿No le escuchas? Cuánto más nuestro Padre Celestial, que cuando tú vas en la oración y le suplicas a Dios, Él te va a responderte. Es que no hemos entendido que en la oración hay cosas que tienen que acompañar en nuestra oración. Acá Salomón está orando delante de Dios, de rodillas, está orando delante del Señor y le dice: te suplico, Señor, que si este pueblo se vuelve atrás, si este pueblo se prostituye con los dioses de la idolatría y se vuelve hacia ti y te suplicara, ¿los perdonarás? Sí. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Entonces tenemos que entender, hermanos, que cuando suplicamos a Dios, Él nos va a oír. Él nos va a escucharnos. Entonces, hermanos, a la oración, ¿qué vamos a ponerlo? Como un ingrediente, le vamos a poner la súplica. ¿Y cómo uno suplica? A veces con lágrimas. El que suplica, suplica de corazón. A veces cuando el policía lo detiene a una persona, le dice: te suplico, por favor, no te lo lleves a mi hijo. Lo está deteniendo y la madre ruega y le dice: te suplico. ¿Cómo llora aquella mamá? Entonces Dios quiere que tú y yo saquemos la súplica de nuestro corazón. Y cuando suplicamos, estamos doblegados delante de la presencia de Dios. Nos sentimos inferior, nos sentimos débil delante de Dios y decimos: te suplico que me ayudes, Señor. Y Dios te va a escucharte porque es una oración sincera. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Vamos avanzando. En Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 5, vamos a ver otro acompañante de la oración. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 5 dice: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu padre David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor. ¿Quién era Ezequías? Era un rey de Israel. Era un rey, hermanos. Este hombre, hermanos, en su juventud caminó bien delante de Dios. Pero con el transcurso de los días, de los años, este hombre se estaba alejando de Dios. Y el profeta Isaías se acerca y le dice: tus días han terminado. Arregla tu casa porque te vas a morirte. ¿Y qué hizo Ezequías? Ezequías se fue a consultar a los brujos. Ezequías, hermano, se fue tal vez: el último día de mi vida me queda, ¿me voy a ir a divertirme? No. Ezequías lo que hizo fue orar
¿Y qué más le acompañaba? ¿Ah? Lágrimas. Entonces, a la oración se acompaña con lágrimas. Hermanos, una persona que clama a Dios, que ora a Dios y tiene lágrimas, hermanos, Dios lo va a escuchar. Cuando Salomón suplicó a Dios, hermanos, también lloró delante del Señor. Muchas veces no va a ser siempre la lágrima, pero cuando, hermanos, Ezequías escuchó esta noticia, arregla tu casa porque vas a morir. Y él dice, volteó su rostro sobre la pared y empezó a orar a Dios y a llorar delante de la presencia del Señor. Amén, hermanos. Tenemos que entender una de las cosas. Cuando la lágrima sale de nuestro cuerpo, es porque hay un sincero confesar de nuestro interior. Cuando oramos con súplicas y lloros, Dios atiende tu oración, atiende mi oración. Muchas veces estamos orando, hermanos, a veces cansados, sin efecto en la oración. Dios mío, Padre, ayúdame en este trabajo, ayúdame con mi esposa, ayúdame con mi esposo, Dios mío, y ahí quedó. Pero cuando oramos, hermanos, suplicando, te pido, Dios mío, ayúdame con mi hijo, te pido que me ayudes en este trabajo. Cuando tú le suplicas y le dices, Señor, sáname, por favor, sáname de esta enfermedad. Y cuando le agregas este ingrediente, hermano, de la lágrima y lloras delante de Dios, Dios te va a escucharte. Y dice la palabra de Dios, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto qué cosa ve Dios, que mira Dios tus lágrimas. ¿Me entiendes? Dios ve nuestras lágrimas, hermanos. Cuando tú ves a una persona que llora delante de ti, ¿acaso en tu corazón no se muere la misericordia? Cuando una persona te dice, mira, no he comido 2 días, mira, tiene hambre mi hija, tiene hambre mi esposo, no tenemos trabajo, no tenemos, y llora delante de ti, y tú dices, mamita, vamos a mi casa, aunque sea te daré 2 kilos, aunque sea te daré 3 kilos de arroz, pero no quiero que usted llore. Dios dice, cuando nosotros lloramos, Él mira tu lágrima, Él coge tu lágrima en su mano para ponerlo en un recipiente, hermano, porque tu lágrima no cae en suelo. No hemos entendido que la oración, hermano, cuando hay una oración sincera del corazón, salen lágrimas. ¿Entiendes? Por ejemplo, cuando se muere un familiar tuyo, ¿por qué lloras? ¿De dónde lloras? Desde tu interior. Tu alma está destrozada, tu ser está destrozado. Y dice, ¿por qué se murió mi familia? ¿Por qué se murió tal persona de mi familia? ¿Por qué? Porque sale desde tu interior. Y Dios dice que a Ezequías, cuando él oró, él escuchó su oración, pero él vio su lágrima. Y mira cómo fue la oración respondida. El profeta Isaías se está yendo porque ya le dijo a Ezequías, arregla tu casa porque vas a morir. Y Isaías se está yéndose, el profeta Isaías. Pero Dios le habla y le dice, vuélvete y dile a mi hijo que su oración le he contestado y he visto su lágrima. No va a morir, va a vivir. Dios va a atender tus oraciones, hermanos. Pero ¿por qué no oramos con lágrimas? Porque no lo deseamos de todo nuestro corazón. ¿Me entiendes? Estamos conformados a la pobreza. Estamos conformados a la vida que estamos llevando. A veces mucha gente dice, si es la voluntad de Dios me moriré. Pero Ezequías no aceptó eso. Un profeta vino y le dijo, te vas a morir hoy día. Yo me imagino que Ezequías, el rey Ezequías dijo, no quiero morir, yo quiero vivir.
Y él sabía cuál era el secreto para que Dios lo escuche. ¿Y cuál era el secreto? Él no dijo, voy a esperar la fiesta para poderme arrepentir de corazón y poderme dar cuenta con Dios. No voy a esperar el próximo año. Él dijo, ahora es el tiempo en que yo debo orar y voy a orar desde mi corazón y le voy a decir al Señor, dame vida. Y él lloró delante de la presencia de Dios. Pero cuando tú lloras delante de Dios, Él te escuchará. Él te va a responderte. Salmos 56, verso 8, dice, mira lo que dice el salmista David. Voy a leer en la versión Reina Valera actualizada. Salmos 56, verso 8. Mis andanzas tú has contado. Pon mis lágrimas ante ti. ¿Acaso no están escritos en tu libro? Mira, te doy en otra versión para poder entender. En la PDT, el mismo versículo. Salmos 56, verso 8. Tú has visto mi sufrimiento. Has recogido mis lágrimas. ¿Acaso no tienes todo eso registrados en tus libros? Mira, hermanos, en la PDT, más claro nos dice la palabra de Dios. Escúchalo. Mira lo que dice Salmo 56, 8. Tú has visto mi sufrimiento. Has recogido mis lágrimas. ¿Acaso no tienes todo eso registrado en tus libros? David cuando lloraba en los cerros, cuando David lloraba en las cuevas, perseguido injustamente, y él decía, Señor, ¿por qué yo no les he hecho nada a ellos y ellos me quieren mi mal, me persiguen? Yo no lo hice nada a ellos, ¿por qué quieren mi vida, matarme? Lloró delante de Dios y dice, el salmista David dice, tú has visto mi sufrimiento. Tal vez cuando te faltaba pagar la luz y llorabas porque no tenías dinero. Tal vez cuando estabas enfermo y llorabas y no tenías para ir al hospital. Él ha visto tu sufrimiento. Y tus lágrimas derramaste, lloraste. Tal vez no había el esposo, no había el hijo, no había quien te consolaba. Pero Dios, su mano extendía para que tus lágrimas no caigan en el vacío. Y Él las sostenía. Y Él registró tus lágrimas, tu sufrimiento. Lo registró en un libro. ¿Sabes qué me pasó una vez, hermanos? Cuando nosotros, hermanos, nos casamos con mi esposa, teníamos un trabajo y tenía que trabajar, hermano, en la noche de frío, así como está haciendo frío. Hermanos, 12 de la noche, en plena lluvia, yo parado al aire libre. Mis manos se congelaban, mis pies se congelaban. Y yo dije, Dios, te pido un trabajo porque no quiero sufrir. Yo quiero, Señor, mira, yo veo a aquellas personas, Señor, que trabajan con calefacción, trabajan en sus cabinas, y yo acá afuera, Señor, y lloré delante de Dios. Porque cuando tú lloras delante de Dios, hermano, cuando tú le clamas con un corazón sincero y cuando tú derramas tus lágrimas, Dios extiende su mano para sostener tus lágrimas. Y cuando Él sostiene tus lágrimas, Él las registra. ¿Qué día, qué hora tú has llorado y has clamado a Dios? Por eso cuando Ezequías le ve y ora y, hermanos, llora delante de Dios, Dios lo responde y le dice, profeta, dete la media vuelta y dile a mi hijo, príncipe de mi pueblo, mira cómo le llamó, príncipe de mi pueblo, dile que no morirá. ¿Cómo tenemos que acompañar nuestras oraciones? Con lágrimas, súplicas y lágrimas. Pastor, entonces tengo que llorar todas las veces. No todas las veces,
Pero llega un punto, hermano, hay un punto en que tú no contienes porque la presencia de Dios está. Porque yo cuando recuerdo de mi vida, hermano, de lo que Dios ha hecho, viene lágrima porque sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Hermano, cuando yo no tenía nada, cuando yo era, hermano, pobre, y Dios lo que me ha dado, digo, Dios, gracias por lo que has hecho conmigo. Y entonces cuando hay lágrimas en nuestros ojos, Dios, hermano, lo sostiene. A su nombre, a su nombre. Por eso David, hermanos, le dice al Señor, Señor, yo he pecado. Porque dice en la versión, hermanos, Reina Valera actualizada, dice, mis andanzas. David está diciendo mis andanzas. Porque este hombre, hermanos, usted conoce la historia de David. Comete adulterio con Betsabé. Dice mis andanzas, porque él no quiso ir a la guerra. Él tal vez se subió a la azotea, miró, porque esa mujer tal vez saldría a las 8 de la mañana, y le miró que se bañaba, y no solamente una, sino otra. ¿Y cuál era su andanza? Que le dijo, yo quiero a esa mujer. ¿Está casada o no está casada? Está casada, Señor. No puedas, no es libre, no es soltera. Este hombre, David, dijo, ella tiene que ser mía. Yo soy el rey. ¿Y cuál fue su andanza? El adulterio. El adulterio fue su andanza. Pero este David, hermanos, lloró delante de Dios y le dijo, he pecado contra Dios, he fallado contra Dios. Y cuando él lloró, Dios lo perdonó y le dijo, pero la espada no quito de tu casa. Pero Dios lo perdonó. ¿Y cómo no nos va a perdonar a nosotros? Que cuando lloramos, hermanos, delante de la presencia de Dios, no importando cuál pecado hayas tenido, Dios te va a perdonarte. Él te va a levantarte. Porque dice, si el justo cayera 7 veces, Dios lo levantará. Dios te va a levantarte, hermanos. Es tiempo de clamar a Dios con un corazón sincero, con un corazón arrepentido. En el libro de Marcos, capítulo 9, verso 29. En el libro de Marcos, capítulo 9, verso 29, dice así: y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces, hermanos, a la oración se acompaña con ayuno. Usted se estará preguntando, ¿por qué no me responde Dios? Pastor, estoy orando una y otra vez, pero no hay respuesta. No me responde Dios. Jesús dice en Marcos 9:29, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Qué género? El espíritu de incredulidad. Lo que tenemos en nuestro corazón, lo que muchos podemos tener en nuestro corazón, es espíritu de incredulidad, hermanos. Aunque esto le está hablando a un padre de familia. Le está diciendo, este género, ¿qué género de incredulidad? Por eso el padre dijo, ayúdame en mi incredulidad. Entonces la oración necesita ser acompañada con ayuno. Tú estás orando por algo que tú quieres, pero no le acompañas con ayuno, no va a funcionar. ¿Quieres que Dios te responde? Ayuna y ora. Verán cómo va el orden. La oración se acompaña con súplica, con lágrimas y con ayuno. Porque cuando un hombre está rendido de la presencia de Dios, delante de Dios, va a suplicar, va a llorar y va a ayunar porque Él quiere la respuesta en su vida. Este padre de familia tenía un hijo endemoniado. ¿Sabe cuándo ayuna la gente? Hermano, cuando le dicen, esa enfermedad es incurable. Y cuando escuchan y dicen, allá hay un pastor que ora y que ayuna y que busca de Dios y hay milagros, hay señales, a la gente se pone a ayunar. La gente empieza a orar. En el tiempo de COVID, ¿no había gente que nos buscaba para orar?
No había gente que quería ayunar, pero la oración efectiva es cuando ayunas también. Tenemos que ayunar, hermano. Por ejemplo, Jesús le dijo, este género no va a salir nada más con oración, necesita de ayuno. Es tiempo en que nos tenemos que internarnos. Es tiempo de clamar. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un espíritu de miedo, un espíritu de doble ánimo, lo que va a hacer el ayuno es estripar, sacar, hermanos, va a poder. ¿Sabes qué? Un tumor cuando está en el cuerpo, ¿qué es lo que se hace? Se extirpa. Entonces, hermanos, la oración y el ayuno lo que hace es como una cirugía en tu vida espiritual. Va a extirpar el miedo, va a extirpar la incredulidad, va a extirpar, hermanos, el doble ánimo, va a extirpar la falta de fe. ¿Por qué? Porque el ayuno lo que va a hacer es vencer todas las cosas imposibles en tu vida. Por eso se ayuna. Amén, hermanos. Para tener una sensibilidad delante de Dios. Cuando uno ayuna, se somete a la voluntad de Dios y no a su carne. Y cuando está en medio de la oración y el ayuno, hermanos, los espíritus entienden que ese hombre está empezando a depender de Dios, está empezando a buscar de Dios y quiere de Dios. Entonces, a la oración se acompaña con ayuno para extirpar, hermanos, el miedo, para extirpar la incredulidad, para extirpar la falta de fe. ¿No has visto que un hombre se levantó? Hermanos, mira, un hombre, le doy un ejemplo, con un espíritu de incredulidad. En Marcos capítulo 1, verso 40 dice que había un hombre leproso que se acercó a Jesús y le dijo, si quieres, límpiame. En sus palabras había incredulidad. Y muchas veces cuando oramos decimos, si es que es tu voluntad, Señor, me sanarás. Si no, ya me voy. Pero ¿qué dice la Biblia? Todo lo que pidieres, creyendo, lo recibirás. ¿Me entiendes? Todo lo que tú pidieres, creyendo, lo vas a recibir. Vemos a Ezequías que le dijo un profeta, no cualquier charlatán, sino un profeta le dijo, vas a morir hoy mismo. ¿Pero qué hizo? Lloró Ezequías delante de Dios y ¿vivió o no vivió? Vivió. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Vemos en el hijo pródigo cuando él volvió. Hermano, ¿dónde estaba el hijo pródigo? ¿Dónde estaba el hijo pródigo? En una provincia perdida. Pero cuando él volvió, el Padre lo estaba esperando. Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que volvamos a Él. Mucha gente dice, Dios no me va a perdonar. Yo he pecado en esto, yo he fallado en esto, conociendo la verdad he fallado. Mientras hay vida, mientras que hay vida, hay solución en Cristo. Mientras que hay vida, hay perdón de Dios. Levántate si te has caído, levántate si estás en el suelo, porque hay perdón en Cristo Jesús. Por ejemplo, hermanos, Josafat, un hombre que tuvo miedo cuando vio un ejército grande. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 3. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 3. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Escúchame, hermanos, este rey Josafat tuvo miedo. Cuando te dan noticia en el hospital, cuando te dan esa noticia en el hospital y te dicen, esa enfermedad que tú sentías, que te dolía en el estómago, que te dolía en la cabeza, que pensabas que era un dolor simple, te voy diciendo, es cáncer terminal. ¿Sienten miedo o no sienten miedo la gente? ¿Entiendes? Josafat, al ver un ejército grande, tuvo miedo. ¿Qué hizo este hombre?
proclamó ayuno. Lo que el ayuno hace es sacar el miedo de tu vida. Ha comenzado la guerra entre Israel e Irán. ¿Hay miedo o no hay miedo? Que se empiece a globalizar esa guerra. Pero los que estamos parados en Cristo sabemos cuál es nuestro final. ¿Dónde es nuestro final? En el cielo. ¿Me entiendes? Pero dice el Señor, para sacar el miedo hay que proclamar ayuno. Para poder sacar el doble ánimo de nuestra vida hay que proclamar ayuno, porque son espíritus. Este género, este demonio, este espíritu no solamente sale con oración, sale con ayuno. Vamos a pasar a otro punto. En el libro de Mateo capítulo 21, en el libro de Mateo capítulo 21, verso 22, dice así la palabra de Dios. En la NTV dice así: ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Entonces, escúcheme acá, la oración se acompaña con fe. Si tú estás orando sin fe, no vas a recibir nada. Usted tiene que orar con fe. ¿Qué es fe? Confianza, seguridad. Por eso el otro día le enseñaba, cuando usted conoce las promesas de Dios, sabes que tú eres bendecida, sabes que eres hija de Dios, sabes que eres cabeza, sabes, hermanos, cuáles son tus beneficios de ser hijo. Usted le va a pedir conforme a las promesas de Dios. Pero si no tienes fe, no va a pasar nada. Usted se recuerda del padre de Juan el Bautista. Había orado a Dios, pero no había creído. No tenía fe. Entonces tenemos que entender, hermano, que nuestras oraciones tienen que tener fe. Porque el que tiene fe, hermanos, el que tiene fe agrada a Dios. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué le faltaba a ese padre de familia de ese muchacho que estaba endemoniado? Con un espíritu, le faltaba fe. Por eso él dijo, soy sincero delante de ti, Señor. Yo tengo incredulidad, ayúdame en mi incredulidad. ¿Qué es muchas veces que tenemos que hacer en medio de la oración? Decirle, Señor, sabes, yo no tengo fe para poder pedir por sanidad de mi padre. No tengo fe, Señor, para que tú me puedas bendecir, pero estoy orando. Ayúdame en mi incredulidad. Ponme fe, Señor. Lo que Dios quiere es transparencia delante de Dios y no palabrerías. ¿Me entiendes? Una de las cosas que tenemos que aprender es sincero con Dios y decirle, Padre, mira, estoy orando por esta situación y no creo tener la fe suficiente, papá. Te pido, Señor, que tú me aumentes la fe. Dos cosas pidieron los apóstoles a Jesús. Número uno, le pidieron, enséñanos a orar. Número dos, aumentanos la fe. Son dos cosas que los apóstoles pidieron. Lo que tú y yo tenemos que hacer es decirle, Señor, enséñanos a orar. Y yo creo que por este tema estás aprendiendo cómo debemos orar. ¿Cómo debemos orar? Número uno, con súplicas. Número dos, con lágrimas. Número tres, con ayuno. Número cuatro, con fe. Mira, hermano, súplica, lágrimas, ayuno y fe. El diablo va a decir, este hombre, esta mujer conoce el poder de la oración, conoce el ingrediente de la oración. Nada va a ser difícil, hermano. Cuando yo me recordé todos esos puntos, cuando empecé a estudiar este tema, me recordé, hermano, de este terreno, de esta parte de la iglesia, me recordé, Señor, lo hemos pedido, lo hemos creído, y hablábamos, hermanos, por fe, poniendo nuestras manos en la pared, y decíamos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta pared se derribe, para que la iglesia crezca, porque era oración con fe.
Cuando oramos por ese niño que estaba 6 meses en UCI y dijimos en el nombre de Jesús, se va a levantarse. Este es tu hijo, Señor, que va a testificar porque tú lo vas a sanar. Y mirábamos en el Espíritu, miraba yo en el Espíritu que este niño se levantaba, que se caminaba y empezaba a decirle, me va a mandar el video. Y su madre nos dice que el hijo está haciendo su vida normal. Es por fe, hermanos. Cuando usted pide por algo, usted tenga fe. No dude. La Biblia dice, cualquiera que dijere a ese monte y no dudare en su corazón, será hecho. 2 cosas nos enseña ese versículo: tener fe y no dudar. Pastor, he orado, pero no pasa nada. No dudes, va a pasar. Sigue creyendo, sigue declarando, sano por el nombre de Jesús, sano por la sangre de Cristo. Mi padre va a caminar, mi hermano se va a sanar, voy a prosperar, voy a crecer espiritualmente. Empieza a declarar, mantente en tu fe. No, hermanos, mengues en tu fe. No te vayas a la izquierda ni a la derecha. Agárrate de esa palabra y diga, yo voy a ver lo que estoy pidiendo. Eso se llama fe. Amén, hermanos. ¿Cuánto tiempo hemos orado por este terreno? 6 meses. Y sabes, en los últimos días que estamos, hermanos, ya por rendirnos, la señora nos dijo, no los vendo. ¿Qué crees que hicimos? Yo y mi esposa nos miramos y dijimos, no quiere. ¿Qué hacemos? Mi esposa me dijo, tenemos que insistir a Dios. Si hemos creído, hemos venido orando, tenemos que seguir creyendo. Yo me estaba tirando para atrás ya. Pero cuando mi esposa me dijo, tenemos que seguir pidiendo, tenemos que seguir clamando, me puse las pilas y dijo, vuelvo, Señor. Y yo voy a creer, Señor, porque tú pones el querer como el hacer en cada persona. Y yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que esto nos das. Y lo tenemos. Y lo hemos logrado. ¿Y sabes qué le decía al Señor? Señor, compro ese terreno e inmediatamente construyo. Entonces lo que vamos a hacer en estos tiempos, multiplicación y llenura del Espíritu Santo. Porque es por fe, hermanos. Empiece usted a declarar que gente vendrá de diferentes lugares y atravesará esa puerta. Es por fe. Háblalo, decláralo, haga una declaración de fe. Ahí viene mi vecina, ahí viene mi padre, ahí viene mi hijo. Esta silla es para mi hija, esta silla es para mi hijo. Aunque haya retrocedido, él va a estar acá, porque yo no oro con incredulidad, yo oro por fe. Y todo el que ora por fe agrada a Dios. A su nombre, a su nombre. Dale palmas al Señor, hermanos. En el libro de Hechos, capítulo 6, verso 4. En el libro de Hechos, capítulo 6, verso 4, dice así la palabra de Dios. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, a la oración se acompaña con la palabra. Escúchenme acá, hermanos. No solamente a Dios se ora con súplicas, no solamente a Dios se ora con lágrimas, no solamente a Dios se ora, hermano, con ayunos, no solamente a Dios se ora con fe, sino con la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que decir? Escrito está. A ver, voy a hacer estas preguntas. En la palabra de Dios nos dice que por sus llagas somos sanos o no. Sí nos dice. Entonces, ¿qué es lo que debes pedir? Sanidad. Escrito está, Señor, en tu palabra, que por tus llagas yo soy sano. Estará en la palabra de Dios, mira, escuchen,
¿Que usted será cobarde? ¿Qué dice Josué 1:9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Cuando tú conoces la promesa de Dios, tu oración va a ser más exquisito. Escúcheme, cuando usted ora acompañado de la palabra de Dios, va a salir una verdad poderosa de tu boca. Y que el diablo no te va a poder, hermanos, argumentar ninguna cosa. Porque Jesús lo que hizo es, escrito está. Conocía palabra. Lo que usted pida, lo que usted diga, si tú conoces la palabra de Dios, ¿qué más hicimos por este terreno? Pusimos la planta de nuestro pie. Conocimiento en la promesa te hace exquisito en la oración. Hay mucha gente pidiendo sin conocimiento en la palabra. Hay muchos de nuestros hermanos orando sin conocer las promesas y no citan ningún texto bíblico en sus oraciones. ¿Me entiendes? Cuando tú conoces la palabra de Dios, en la oración es como tú tuvieras una espada en el mundo espiritual. La oración te va a llevar a una dimensión, pero la palabra te va a empezar a darte victoria. Vas a empezar a derrotar porque tú conoces la palabra. Cuando una persona pierde su esposa, pierde su esposo y se va con otra mujer, cuando tú conoces palabra, tú le vas a decir al diablo, escrito está en la palabra de Dios, lo que Dios unió, ni el hombre, ni tú, Satanás, me lo vas a arrebatar, porque conoces palabra. Cuando estás pasando necesidades económicas, cuando no encuentras trabajo, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que Él se hizo pobre para que tú seas rico. Entonces le vas a decir, diablo, hay alguien que ya pagó en la cruz mi pobreza. Hay alguien que ya murió por mi pobreza. Yo te digo, escrito está que en su pobreza seré yo rico. Cuando no oramos conforme a su palabra, son palabrerías. ¿Me entiendes? Es empezar a ver cuál es mi problema. ¿Cómo, Señor, qué debo? Dame un texto bíblico para sustentar, Señor, lo que estoy pasando. Señor, tengo miedo. Señor, tengo duda. Dame un texto bíblico. Señor, tengo doble ánimo. Hay un momento que me quiero ir a la iglesia, hay un momento que me quiero ir en el mundo. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. ¿Sabes qué, Satanás? Yo no soy un hombre tembleque. Yo no soy un hombre de doble ánimo. Dios me ha dado un espíritu de valentía. Yo no me voy a acobardar. Yo voy a ir para adelante. Voy a seguir avanzando para adelante. Cuando sabes la palabra de Dios. Amén, hermanos. Cuando te viene el espíritu de muerte y sientes que te vas a morir, sientes que vas a perder, que dijo Jesús en la palabra. A Pedro le dijo, a ti te doy las llaves a la iglesia, y ni la puerta del Hades y del infierno prevalecerá contra la iglesia. Escrito está, Satanás, espíritu de muerte, tú no vas a tocar mi vida, no vas a tocar a mi familia, porque yo conozco la promesa de Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a acompañar nuestras oraciones? Con la palabra de Dios. Cuando usted está orando, hermanos, cite los textos bíblicos, empieza a buscar textos bíblicos que le sustenta del problema, de la necesidad. Por ejemplo, le lanzo uno a los que no tienen hijos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, en mi pueblo no habrá estéril.
Usted tiene que agarrarse esa palabra y decirle al Dios: Señor, tu palabra dice que en tu pueblo no habrá estéril. ¿Sabes qué, diablo? Yo soy del pueblo de Dios y dice la palabra de Dios que no habrá estéril. Y hoy en esta noche digo que esta iglesia no será estéril. Esta iglesia se multiplicará. Esta iglesia aumentará. Aún este lugar, hermano, yo le he dicho al Señor: demándame, Señor, a poder construir otro. Demándame, Señor, para que tú te provees del terreno, para que tú te provees de los materiales, para que tú te provees, para que la gloria tuya sea no de mí. Hermanos, tenemos que empezar a tener un espíritu aguerrido. ¿Quién agarra una espada? ¿Un pasivo? No. ¿Quién agarra una espada? Un guerrero. ¿Me entiendes? Tienes que ser osado. Tienes que ser osado en las cosas de Dios. No podemos apaciguar, hermanos. El diablo a veces nos manda una enfermedad. El diablo nos lanza a veces problemas. A veces el diablo nos lanza divisiones. Lo que usted tiene que agarrar su espada y decir: ¿sabes qué, diablo? En el nombre de Jesús yo vengo, y en oración y con la palabra de Dios. Y tenemos que hacer retroceder. El diablo no te puede quitarte la bendición. El diablo no te puede robarte el gozo de la vida. Usted tiene que empezar a tener esa osadía. Mira un ejemplo, hermanos. Pedro sin el Espíritu Santo era cobarde. Pero cuando Pedro recibió el Espíritu Santo fue un hombre osado. Cuando le amenazaron y le dijeron: te prohibimos predicar en ese nombre, te prohibimos hablar en el nombre de Jesús, ¿acaso se quedaron? Ellos con más ganas predicaban de Dios. Si el diablo te ha amenazado y te ha dicho: tienes una deuda, estás sobrecada, ¿qué vas a decir? Acepto, diablo. No. ¿Sabes, diablo? Mi historia de mi vida está escrita en la palabra. Y te lo recuerdo, diablo. Tú vendrás por un camino, pero huirás por 7 caminos. Te recuerdo, diablo, que tú ya estás vencido en el nombre de Jesús. Te recuerdo, diablo, que Cristo ya te venció en la cruz. Y por lo tanto, diablo, tú no vas a poner en mi vida las determinaciones. Soy yo, con la oración. Tenemos que conocer la palabra. Amén, hermanos. Vamos al 6º punto. ¿Cómo más se acompaña la oración? En el libro de Hechos, capítulo 10, verso 31. En el libro de Hechos, capítulo 10, verso 31 dice: y dijo Cornelio: tus oraciones han sido oídas y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Escúcheme, hermanos. En la 60 dice, en la versión 60 dice: tus limosnas. Escúcheme acá. ¿Quién era Cornelio? ¿No era del pueblo de Dios? No era, hermanos, israelita, ni judío, mucho menos. Era un romano, un soldado. Siendo, hermanos, de un pueblo pagano, de un pueblo gentil, de un pueblo que no conocía a Dios, él oraba. ¿Y qué es lo que hacía? Limosnas. Limosna no es lo que te sobra. Él no daba de lo que le sobraba. Él daba un buen limosna. ¿Y qué es lo que produjo, hermanos? Mira, ¿cómo se acompaña a la oración? A la oración se acompaña con limosnas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando haces esto, a Dios va a subir como algo agradable delante de Dios. El Señor te va a decirte: tú estás ayudando a los necesitados, tú estás dando a los pobres.
Si a uno de estos pequeños lo hiciste, me lo hiciste a mí. Dios es misericordioso. Y los hijos tenemos que demostrar esa cualidad en nuestra vida, de ser misericordiosos con nuestros prójimos. Y cuando Cornelio hizo esto, el ángel de Dios: Cornelio, tu oración y tus ofrendas fueron presentados delante de Dios. Y manda llamar a Pedro. El ángel le dijo: manda llamar a Pedro para que sepas toda la verdad. Y hermanos, Pedro estaba en la azotea y Dios también le habló y le dijo: tienes que ir a Cornelio. Y Cornelio lo que hizo fue reunir a toda su familia. Y en medio de la predicación que está dando Pedro, el Espíritu Santo se derramó. A veces decimos: mi moneda no funciona en el reino de Dios. Dios ve tus ofrendas, Dios ve tus diezmos, Dios ve tus limosnas, Dios ve lo que tú estás haciendo en secreto, y cuando tú oras, a la memoria de Dios subirá lo que tú estás haciendo en secreto y va a decir: esta mujer, este hombre, lo que hace misericordia con gente necesitada, con gente pobre, le voy a dar su bendición. ¿Me entiendes? Te va a darte tu bendición. ¿Por qué no está siendo contestadas nuestras oraciones? A veces somos mezquinos. ¿A su nombre? ¿A su nombre? Hermanos, tenemos que sacar de nuestra vida ese espíritu, hermanos, de avaricia. Ese espíritu de tacañez tenemos que sacar. Hay que saber compartir, no solamente con nuestros hermanos, con la gente católica, con la gente atea, con la gente, hermano, aún a los brujos. Alcanza, si hay posibilidad, alcánzale, dile, sírvete. Y esa persona va a decir: ¿cómo un cristiano me puede proveerme? Con eso vences en el mundo espiritual. Ahí es cuando mueves lo espiritual. Te estoy enseñando para que mueves lo espiritual. Amén, hermanos. Y vendrá un profeta de Dios y te dirá: ¿sabes? Dice el Señor esto: por cuanto hiciste esto, viene tu bendición. No fue a Cornelio que le dijo. Pedro le predicó la palabra y el Espíritu se derramó sobre toda la familia de Cornelio y lo bendijo. Y fue salvo, fue lleno del Espíritu Santo, se bautizaron. Hermanos, cuán maravilloso saber que a nuestra oración tenemos que apoyar con limosnas. Es muy importante. Y vamos a terminar en esta noche